Una pareja de Iowa emigró hacia los montes en los años 40, a los montes de California, y fueron contratados para ser cosechadores, ustedes saben, trabajadores de la agricultura. Y en California pasaron muchas cosas en los años 40, luego de la recesión de los años 30, la situación en todo Estados Unidos, en medio mundo, se puso muy difícil. Así que ellos siguieron emigrando y pasaron por los montes de California, las montañas, el valle, lo que llaman el Sun Valley, y siguieron bajando, llegaron a México y a muchos lugares de México buscando estabilidad, trabajo, comida. En los años 40 era muy difícil vivir. Total que llegaron a México y se asentaron en México. Y ellos hicieron su vida ahí. Tuvieron hijos. Los hijos se casaron con mujeres mexicanas. Y empezaron a hablar español, los hijos. Y esta pareja de Iowa también empezó de repente a hablar español. Por supuesto, un español como nuestro inglés. Pero un español de una pareja de Iowa, de aquí de Estados Unidos, y vivieron en México, tuvieron hijos, se casaron los hijos con las mujeres mexicanas. Años después, unos 20, 30 años después, murió el señor, el hombre de la pareja, y la señora quedó viuda. Y 2 años después murió el hijo mayor y 2 años después murió el hijo menor. Quedaron 3 mujeres solas en las montañas de México. Y ellas intentaron ganarse la vida trabajando en la agricultura, que era lo único que sabían, en los años 60 en México, pero ustedes se pueden imaginar cómo estaba la situación, los mexicanos se pueden imaginar cómo estaba la situación en México en los años 60. Pero la señora recordó en algún momento que ella era ciudadana americana. Ella había nacido en Iowa. Entonces, desde México intentó venir a Estados Unidos, pero no tenía ni pasaporte, no tenía ni licencia, no tenía nada que la hiciera valer como ciudadana americana. Pero lo cierto es entonces que ella contrató a alguien que la pasara por la frontera. Y había que pagarle muchísimo dinero. Muchísimo dinero, mucho más dinero del que se le paga a un coyote normal. Y ahora tenía 2 nueras que eran mexicanas, que no eran ciudadanas americanas, sino que tenía que pasar también mojadas por la frontera. Tenía que pasar ilegal. Una ciudadana americana con 2 nueras mexicanas. Y es una situación muy difícil, muy difícil. Lo cierto es que lograron pasar. Luego de noches sin dormir, desiertos peligrosos, ataques de hombres y de animales, y de hombres que se comportan como animales. Y lograron pasar y volvieron a California. Y ahí se establecieron y buscaban trabajo. Y buscando trabajo, nadie las empleaba porque no tenían un social. Ninguna de las 3. Tiempo después, una de las muchachas, de las viudas, las nueras de esta ciudadana americana, entonces empieza a buscar trabajo y se da cuenta que están empleando gente en una finca de tomates en el valle del Sun Valley en California. Y se dan cuenta que ella empieza a trabajar en una finca de tomates, pero en las afueras de la finca para que nadie la vea. Es decir, no donde pasa el tractor, sino donde pasan las orillas del ganado, de la finca. Y ella empieza a recoger tímidamente porque ella sabe que la pueden poner presa. Y presa significa deportada.
Pero de repente viene el dueño de la finca en un caballo y le dice, ¿qué haces aquí recogiendo tomate? Y ella, temerosa, empieza a decir, es que no tengo más nada, yo quisiera tener algo para comer, aunque sea tomates. ¿Y cómo es tu nombre? Y le da su nombre. Y ella le pregunta a él, ¿y el nombre suyo? En el caballo. Y lo ve hacia arriba, y ¿cuál es el nombre suyo? Y le da su nombre. Total, que pasan el día, comen juntos, y se une a la finca los trabajadores. Y luego esta muchacha va a su casa, donde estaban viviendo debajo de un puente con su suegra. Y le dice, mira lo que me pasó hoy, estaba recogiendo tomate, trajo una cesta de tomate y me encontré al dueño de la finca. Y esta viejita le pregunta, ¿y cómo se llama ese dueño de la finca de tomate? Se llama Tom. Inmediatamente la suegra empieza a llorar. ¿Y por qué? ¿Por qué te pones a llorar? Dice, porque ese es mi sobrino. Y yo tenía 40 años que no lo veía. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Pero es que esa es exactamente la historia que vamos a leer hoy. Vengan conmigo por favor a Ruth, capítulo 2, versículos 1 al 13. La semana pasada el hermano Julito nos predicó un mensaje en Ruth 1, excelente sermón. Y nos explicó la situación de Elimelech, Noemí, sus hijos Malón y Kelión y sus nueras Orfa y Ruth. Y ahora Elimelech, Malón y Kelión murieron. Orfa y Ruth quedaron a cuidado de Noemí en los valles de Moab, pero decidieron regresarse a Belén, no a California, sino a Belén, donde ellos eran. Belén significa la casa de pan. Y ahora ellos, estas tres mujeres, están en la situación de no solamente indigencia, sino enfrentando la muerte por inanición. Es decir, se están muriendo de hambre. Y se devuelven a Belén. Vemos en el final del capítulo 1 que ellos llegan, que ellas, solamente Ruth se queda con Noemí, Orfa se regresa a su campo de Moab. Y ahora Ruth está con Noemí, viejita. Ruth es una joven viuda, pero está con la viuda suegra mayor. Ahora vean la historia en capítulo 2 de Ruth. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Y un día Ruth le dijo a Noemí, por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Booz, el familiar de Elimelech. De pronto Booz llegó de Belén y saludó a los segadores y les dijo, que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron, oh, que el Señor te bendiga. Y luego Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores, ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Y Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y Booz le respondió, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido.
Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Y Ruth le dijo, Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo, acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Y Ruth se sentó junto a los segadores y Booz compartió con ella lo que estaba comiendo, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espigando, y mientras tanto Booz le dijo a sus criados, déjenla recoger espigas también de entre las gavillas y no la incomoden, y dejen caer algo de los manojos para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Y así Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer, y de todo lo que había recogido desgranó como 20 kilos de cebada y lo guardó y regresó a la ciudad, y al llegar sacó también de lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Y Ruth le contó a su suegra lo que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Booz. Entonces Noemí le dijo, que el Señor los bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Y luego añadió, ese hombre pariente nuestro es uno de los que nos puede rescatar. Y la moabita contestó, ese hombre también me dijo, júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Y Noemí le dijo a Ruth, su nuera, es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas y que no te molesten en otro campo. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de Booz hasta que terminaron de segar el trigo y la cebada. Y mientras tanto, siguió viviendo con su suegra. ¡Wow! Tremenda novela, ¿cierto? Vamos a dedicarnos solamente a los versículos 1 al 13. La semana que viene terminamos el capítulo 2. Pero por ahora vamos a orar. ¿Ok? Oremos. Señor, gracias por esta historia. Gracias por la bendición que nos das de leerla y ser conmovidos por los paralelismos modernos que tiene esta historia en el día de hoy. Y así, Señor, rogamos que tú mismo nos edifiques a la luz de esta historia. Y no salgamos de aquí recordando una bonita novela, sino entendamos cuál es tu trato con nosotros. ¿Qué es lo que quieres con nosotros? Y cómo tú has estado buscando nuestro corazón por tantísimo tiempo. Y cómo nos has amado y nos has demostrado ese amor de muchas maneras. Por eso, Señor, rogamos que tú nos bendigas en esta mañana y nos edifiques con tu palabra, nos confrontes con tu verdad y también nos consueles con el amor con el que nos has amado. A ti la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver solamente 3 puntos y son exactamente los 3 personajes de esta historia. El primer punto es Booz, segundo punto es Ruth y tercer punto es Cristo. Booz, Ruth, Cristo. Vamos a ver cómo llegamos a cada uno. El primero que vemos es Booz. Booz se nos presenta como pariente de Elimelech. No sabemos qué nivel de consanguinidad tenía, si era primo, si era sobrino, si era tío, si era... No sabemos. Lo cierto es que era mucho menor que Elimelech, que se había muerto en Moab, marido de Noemí, y ahora Noemí viejita se regresa y se encuentra con un pariente de su esposo, de su marido muerto. Este Booz no es que era salvadoreño, pero se llamaba Booz, no era de San Miguel, pero era un hombre muy rico. Dice el texto en el versículo 1, 2:1, era muy rico de la familia de Elimelech. Era dueño de muchos terrenos, de muchos campos. Y este Booz significa, su nombre significa hombre de gran valor. Imagínense en Inglaterra un caballero con su espada y su armadura. O un cowboy aquí en el lejano oeste. O un hombre de mucho dinero, mucho respeto en la sociedad. No se dice si era bonito o feo, pero era un hombre de mucho respeto. No se nos dice, por cierto, su estado civil. No sabemos si estaba casado. No sabemos si estaba soltero. No sabemos cuántos años tenía. Lo cierto es que él llama a Ruth hija mía.
Y esta hija mía en el versículo 8 es la misma manera en que Noemí llama a Ruth hija mía en el final del versículo 2. Eso quiere decir que muy probablemente la diferencia de edad era significativa entre Booz y Ruth. Tal como Booz llama a Ruth hija mía, Noemí la llama hija mía, muy probablemente entonces Booz y Noemí eran contemporáneos. Y Booz no solamente se presenta como de mucho dinero, sino que en todo el libro no se describe ni un defecto de este hombre. Ni un defecto de este hombre. Es decir, este es el príncipe azul que toda mujer sueña. El príncipe azul que toda mujer sueña. Que viene a buscarla en un caballo blanco de crines larguísimas. Y un hombre con todas las características que una mujer pudiera soñar. Ni un solo defecto. Es más, Booz es la inscripción, el tallado de uno de los pilares que Salomón mandó a poner en el siglo X a.C. a ambos lados del cruce del Mar Rojo. En uno de los pilares estaba escrito Booz. Booz es descrito por Carlos Spurgeon como nuestro glorioso Cristo. Perdón, Cristo es descrito como nuestro glorioso Booz. Ya van a ver por qué. Es decir, este es un hombre ejemplar y es un hombre masculino. Pareciera contradictorio decir que es un hombre masculino, pero hoy en día hay que hacer la aclaratoria. Es un hombre masculino, pero es un hombre santo. Es un hombre masculino por todas las características, es un hombre proveedor, es un hombre protector, por lo que se dice ahí, pero también es un hombre santo. Vean su saludo a sus trabajadores, a sus obreros. Vean su saludo en el versículo 4. Llegó él de Belén, es decir, de donde él era, y saludó a sus segadores, a sus trabajadores, es decir, saludó a sus peones, a sus obreros, a sus trabajadores, a sus empleados, las personas que dependían económicamente de él. Los saludó diciéndoles que el Señor esté con ustedes. ¡Wow! Y sus obreros le respondieron que el Señor te bendiga. Es decir, que este es no solamente un hombre masculino, sino que es un hombre santo, un hombre de Dios, que saluda y de por medio pone diciendo que el Señor te bendiga, que el Señor esté contigo, que el Señor te acompañe, la gracia del Señor te bendiga. Por eso es que nosotros los cristianos saludamos a todo el mundo, que Dios te bendiga, saludo, que Dios te bendiga, nos vamos, nos despedimos, que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga para acá, y que Dios te bendiga para allá, todo el mundo, que Dios te bendiga. Porque es un saludo entre cristianos, entre hombres y entre mujeres también, que Dios te bendiga, y regresan que el Señor te bendiga a ti también. Por eso que nosotros nos saludamos así. Al salir de aquí, ustedes pueden despedirse diciendo que el Señor te bendiga, que el Señor esté contigo esta semana. Usted puede decirle al de al lado ahí que el Señor te bendiga. Y usted le regresa diciendo que el Señor esté contigo también. Es decir, no solamente era un hombre masculino, sino que era un hombre santo, pero un hombre tierno. Y esta característica de ternura, es lo que no es muy común hoy en día. Nosotros vemos hombres masculinos y vemos hombres santos, pero no siempre vemos hombres tiernos. Eso es una especie en peligro de extinción. ¿Por qué es un hombre tierno? Él ve una muchacha, inmediatamente empieza a protegerla, una muchacha nueva, nunca la había visto. Él sabía de ella porque había visto su Facebook, la había stalkeado. Él sabía que no era de Noemí. Él sabía qué había hecho ella, ya lo vemos en el texto, pero nunca había hablado con ella personalmente, no le había visto la cara, y la ve y la empieza a proteger. Y el trato que él tiene con ella no es de enamorarla, no es pretendiéndola, sino protegiéndola, porque sabe que es una viuda, está indefensa y necesita protección. Y el trato que él le da es protegerla, diciéndole a los segadores, en el versículo 9, escucha, hija mía,
no te vayas de aquí. Quédate aquí en mi granja, en mi finca. Sigue recogiendo tomates aquí. Mejor dicho, cebada. No espigues en otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo ellas van a trabajar. En cuál de mis campos ellas van a ir al día a trabajar. Y síguelas. Ya yo le he dado órdenes a mis criados que no te molesten. Miren esa frase, que no te molesten. Era muy común los asaltos sexuales, las violaciones. Aprovecharse de la condición débil de una mujer y de la condición de inmigrante de una mujer que no podía poner denuncia porque inmediatamente podía ser deportada. Y este hombre masculino, santo y tierno, la protege diciéndole a los demás, no se le ocurra ponerle un dedo encima, no se les ocurra ni siquiera silbarla. Y este hombre protege a esta mujer porque es un hombre masculino, santo y tierno. Este es un hombre ideal para cualquier mujer, pero también es un hombre al que nosotros deberíamos querer parecernos. No porque vos es vos, sino porque vos es una figura de Cristo. Ya ustedes van a ver por qué. El segundo punto que tenemos aquí es Ruth. Desde la semana pasada, en el primer capítulo, vemos a Ruth. Conocemos a Ruth. Ruth era moabita. Moabita quiere decir que nació en Moab. Moab estaba como a 50 kilómetros de Belén. Al menos a 3 días de camino. Y eran unos de los enemigos de Israel. No eran israelitas. Ellos eran enemigos de Israel porque dice en Deuteronomio que ellos no salieron a proteger a Israel cuando salieron de Egipto. Es más, ustedes pueden ver en el libro de Números, cuando un tal Balac, rey de Peor, los israelitas iban a pasar por su territorio y este Balac contrató a un adivino, un supuesto profeta, que se llamaba Balaam, muy conocido porque tenía una burra, un asna, que él cuando iba montando, Dios se le apareció en un ángel, pero Balaam no la veía. Ustedes pueden leer la historia en Números 22. Y Balaam no la veía, pero la burra se echaba para un lado y Balaam le pegaba a la burra, porque le pegaba a la burra. Y aquella famosa burra comenzó a hablar diciendo, ¿pero por qué me pega? Y Balaam no se asombró de que la burra hablara, sino diciéndole, ¿por qué te estás debiendo? Es una historia bien cómica. Pero lo cierto es que ese ángel era el enviado de Dios para proteger al pueblo de Dios, para que Balaam no maldijera al pueblo de Dios. Y eso pasó, esa escena pasó en los campos de Moab. De hecho, se prohíbe a los israelitas que se casen con mujeres moabitas, porque eran enemigos de Israel. Los moabitas eran descendientes de Lot, con una relación incestuosa con una de sus hijas. Es decir, usted sigue investigando la historia y se va complicando más y se va complicando más y se va poniendo horrorosa la historia. Pero la mano de Dios está involucrado en todo esta película, en toda esta novela. Dios no nos abandona. Dios tiene su mano en todo lo que pasa. Dios es como el director de orquesta que va diciéndole a cada músico cuándo y dónde tocar, cómo tocar, subir volumen, bajar volumen, en el preciso instante cuándo cada quien tiene que aparecer, dónde tiene que aparecer. Miren Ruth, por ejemplo. Ya ustedes conocen a Ruth, saben su condición, ya vamos a detallar un poco más. Pero vean el versículo 2. 2:2. Un día, es decir, un día cualquiera, después que ya habían llegado a Belén, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir al campo a recoger espigas, yo iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. 3, versículo 3. Y Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Booz,
el familiar de Elimelech. Y esta es una de las, no coincidencias, sino providencias de Dios, de que resultó que Ruth llegó exactamente a uno de los campos de uno de los parientes que podía redimirla. Ustedes van a ver en Deuteronomio 7 y 24 y en Levítico 19 lo que es el matrimonio por levirato, la ley del levirato. Es decir, cuando una pareja se casaba y alguno del hombre se moría y tenía hermanos, entonces el hermano tenía que casarse con la viuda, con su cuñada viuda, para poder darle hijos a su hermano. Y así sucesivamente. Es decir, los hermanos varones del difunto tenían que rescatar, redimir a la viuda para que pudiera tener hijos y alguien pudiera cuidar de ella. Pero ahora Ruth no solamente es viuda, es la joven del relato, pero ahora tiene una suegra viejita que es su carga. Y vean la condición en la que están. El capítulo 1 nos dejó a Ruth y a Noemí. Noemí, que era ciudadana, pero Ruth era inmigrante. No tenía socia. Noemí, pues no podía valerse de sí misma, aparte de que estaba viejita, estaba viuda en aquellos días, eso era una condición de indigencia. Y lo peor de todo, se estaban muriendo de hambre. No tenían que comer. Y uno puede vivir sin social, uno puede vivir sin estatus, uno puede vivir en la compañía de cualquier viejito, pero no puede vivir sin comer. Y esa es la condición en la que está esta muchacha. Viuda, acabando de pasar no solamente por la tragedia de enterrar a su suegro, la tragedia de enterrar a su cuñado, la tragedia de enterrar a su esposo, la tragedia de tener que dejar a su papá y a su mamá en Moab, la tragedia de tener que atravesar la frontera y la tragedia de tener que vivir con el estómago sonando, con las tripas gritando por un poquito de pan. Irónicamente, ella deja Moab y se regresa a la casa de pan, a Belén. Pero en el camino, en el versículo 16 al 18 del primer capítulo, Noemí la confronta y le dice, váyanse, regrésense, pero ella no quiere regresarse a donde está su papá y su mamá, su tierra y sus dioses, sino que ella ahora es convertida en una hija de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ella le dice a Noemí en el versículo 16 del capítulo 1, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde quiera tú viviré, a donde quiera que tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ahora ella es lo que los teólogos llaman, no solamente una inmigrante, es una prosélita. Es una persona que no era parte del pueblo de Dios, pero ha creído en el Dios del pueblo. Ahora ella es una israelita por adopción, una israelita injertada. Ella eres una extranjera que ha creído en el Dios de Israel. Esa es Ruth. No solamente es viuda, no solamente está triste, no solamente está hambrienta, no solamente está indigente, sino que ustedes pueden imaginarse el aspecto físico de esa pobre muchacha. Acabando de pasar por la tragedia de pasar por la frontera, los llantos de haber enterrado a su suegro, a su cuñado y a su esposo. Su aspecto físico debe haber sido nada agradable. El texto bíblico no enseña si ella era bonita o era fea. Lo cierto es que en la condición que debía estar, no debía haber sido una vista agradable para ningún hombre. A vos, si era el hombre ideal montado a caballo. Pero esta muchacha no era la mujer que cualquiera de los muchachos pudiera estar buscando. De los solteros me refiero. A los que están orando para que el Señor provea. Muy probablemente esta muchacha la hubieran saltado, la hubieran pasado por alto. ¿Por qué? Porque en la condición que ella estaba, no era una vista agradable. No sabemos si era bonita o fea. Es más, si hubiese sido bonita,
la historia no tendría mucho sentido. Pero en la condición que estaba, debe haber sido una vista poco agradable para cualquier hombre. No quiero decir que haya mujeres más bonitas que feas, o más feas que bonitas. No, la condición en la que ella estaba. Seguro estaba despeinada, demacrada, flaca, se le veía los ojos hundidos, ojeras, por la condición en la que estaba. Y esta es Ruth. Así que ahí conocemos entonces a Booz, un hombre ideal para cualquier mujer, y Ruth, una mujer nada ideal en la condición que estaba. Una mujer viuda, una mujer indigente, una mujer hambrienta, una mujer que iba a ser más una carga que una bendición. Una mujer, en otras palabras, en una condición indigna, que no quisiéramos que ninguna de nuestras hermanas, ni ninguna de nuestros familiares llegara a esa condición. Quisiéramos más bien que todos nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos llegaran a la condición de Booz, pero que ninguna de nuestras hijas, nietas, sobrinas llegaran a la condición de Ruth, ¿cierto? Y esos son los dos personajes que ven. Ellos tienen un diálogo. Yo quiero que noten en el diálogo que no hay ningún ingrediente sensual de enamoramiento o de pretensión todavía. Eso va a pasar en el capítulo 3, que lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Si ustedes quieren, lean la historia, no hay ningún problema. Pero yo no se los voy a adelantar porque si no, no van a venir dentro de 2 semanas. Entonces, lean la historia completa. Pero vean el diálogo. El diálogo empieza con Booz preguntándole al jefe de la finca: ¿quién es esta muchacha? No, él no pregunta quién es esta muchacha. Noten por favor el versículo 6, el final del 5, perdón. Él no pregunta quién es esta muchacha, él pregunta ¿de quién es esta muchacha? Es una pregunta muy interesante, porque normalmente uno pudiera preguntar ¿quién es esta muchacha? Y le pide la ID, pero esta muchacha no tenía ID, no tenía social, no tenía licencia, no tenía nada que la identificara. Pero Booz no pregunta quién es esta muchacha, sino ¿de quién es esta muchacha? Es como cuando uno se encuentra un niño perdido en un supermercado. Uno se pregunta, uno no le pregunta el nombre al niño. ¿Cómo te llamas, nene? No, uno le pregunta ¿quién es tu papá? ¿O quién es tu mamá? ¿Y dónde están? ¿Por qué tú haces aquí solito? Esa pregunta de Booz es muy interesante y la vamos a utilizar en el siguiente punto cuando hablemos de Cristo. ¿De quién es esta joven? Pero el mayordomo le respondió: es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Inmediatamente Booz va y habla directamente con esta muchacha. No sabemos si estaba montado en el caballo como el señor Tom de la finca de tomates. Lo cierto es que Ruth había trabajado todo el día. No sabemos a qué hora oscuro de la mañana había llegado, pero era ya después, horas de la tarde, y todavía Ruth estaba trabajando. Dice el segador en el versículo 7 que no ha descansado ni siquiera un solo momento. Entonces Booz va y habla con Ruth y le dice: escucha, hija mía, versículo 8. No te vayas de aquí, ni vayas a espigar otro campo, quédate aquí con mis criadas, fíjate en qué campo van a cegar ellas y síguelas. Ya les he dado órdenes a mis criados, a mis hombres, para que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a dónde están las vasijas. Y eso es otro ingrediente que ojalá tenga tiempo para explicárselos. Y bebe del agua que saquen los criados. Déjame explicárselo de una vez. Normalmente cuando un inmigrante o una mujer no israelita o una mujer israelita de dudosa reputación quería beber agua, tenía que ir al mediodía, tal como aquella samaritana de Juan 4, para que pudiera sacar agua cuando ninguno de los israelitas estuviera en el pozo. Y ella tenía que esperar que todo el mundo se saciara para ella poder beber y sacar ella misma agua del pozo, como hizo la samaritana. Pero Booz le dice: tú no tienes que sacar agua. Tú puedes disfrutar del derecho de que yo te estoy diciendo que saques del agua que ya está sacada en las vasijas. Tú no tienes que llevarle agua a los israelitas que están trabajando en el campo para que si queda, tú puedes disfrutar de esa agua, ¿no? Tú puedes ir directo a tomar de las vasijas, es decir, del agua limpia que ya está asentada. Miren qué gesto tan tierno y de tanto amor y protección de este hombre por esta muchacha. Ante ese acto de amor,
o ese acto de protección, esta ternura de Booz, Ruth no puede más que preguntarse en el versículo 10, wow, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y en español no podemos notar las dos connotaciones que tiene esta palabra. ¿Cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una mujer inmigrante? Porque en extranjera tenemos las dos cosas. Ya sabemos que extranjera es femenino porque termina en A. Pero en español es como la mujer samaritana que Jesús se encuentra en el pozo y le dice, ¿cómo es que tú me pides agua a mí que yo soy mujer y samaritana? ¿Notan el paralelo? Esta mujer le dice, ¿cómo es que tú me tratas con tanta bondad si yo no soy ninguno de tus criados que hace 5 versículos tú trataste de que Dios les acompañe y ellos te respondieron que Dios te bendiga? Yo no soy ningún hombre que pudiera darte beneficios económicos porque ni soy israelita ni tengo las fuerzas necesarias para cegar tanto como uno de tus segadores. ¿Por qué tú me tratas con tanto bondad e interés si yo soy mujer y aparte soy extranjera? Soy débil y aparte estoy ilegal. Y ella misma se creía y se ponía unas etiquetas. Pero viene este hombre tierno y le dice, yo sé todo eso. Ya sé, pero yo también sé, porque yo leí tu Facebook. Yo te stalkeé, dicen los jóvenes, yo la estaba stalkeando. Le averiguó la vida. Yo sé todo lo que tú has hecho por tu suegra Noemí, después que murió tu marido. Es decir, yo sé todo lo bueno que tú has sido con una mujer que era extranjera donde tú eras legal. Yo sé todo lo bueno que tú has hecho con mi parienta cuando ella estaba en tu tierra, el día que ella quedó viuda. Yo no te estoy tratando con bondad e interés porque yo tengo pretensiones de enamorarte. Yo solamente te estoy devolviendo el favor. Pero sé también que tú dejaste a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Y sé también que tú le prometiste a Noemí que es tu Dios, su Dios, será tu Dios. Por lo tanto, tú eres una de nosotros. Tú no eres una extranjera. Tú has sido adoptada como una israelita. Por eso, Ruth, que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por esta acción tuya. Y noten por favor el lenguaje santo que Booz sigue usando con esta mujer, diciéndole que el Señor te recompense. Él no está diciendo, oh, que el Señor te dé por esposo a este varón ideal. No, Él está diciendo que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie por lo que has hecho. Que el Señor te bendiga por amarlo. Increíble, increíble. Una mujer extranjera y es una prosélita. No era creyente, no era parte del pueblo de Dios y ahora vino a ser creyente. Ahora vino a amar al Dios de Israel. Y ahora es contada como uno de los israelitas. Pero viene y pasa lo que tiene que pasar. Diciéndole Ruth, se cayó al suelo, se puso de rodillas. En el versículo 10 dice, se inclinó hasta el suelo. En otras palabras, se humilló. ¿Y por qué digo que se humilló aunque el texto no lo dice? Porque el texto dice que se inclinó hasta el suelo. Y el suelo es la palabra humus, de donde viene la palabra humildad. Cuando una persona se humilla es porque toca el humus.
Ustedes saben lo que es el humus, pero es tierra de donde las lombrices hacen su humus. Y esta muchacha se postra hasta el suelo en señal de respeto en el versículo 10, y en el versículo 13 dice unas palabras muy interesantes. Dice, Señor mío. No es que ella estaba pensando que vos era Dios, pero estaba agradeciendo el gesto de bondad, de interés. Y Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, y aun cuando no puedo compararme con una de tus criadas. Es decir, todavía ella decía, yo sé que yo no estoy legal, yo sé que yo no tengo social, yo sé que no merezco esto, pero yo aún así espero ser digna de todo lo que tú estás haciendo por mí. Postrada, inclinada de rodillas y reconociendo su condición de indignidad, agradece. Esto es la humillación más baja que puede llegar a una persona. Hay un dicho que dice que el hambre es una de las mejores consejeras. O la necesidad es la madre de las invenciones. Pero vemos que esta mujer, viuda extranjera, hambrienta, indigente, está dispuesta a humillarse porque no tenía otra opción. No tenía otra opción. Ella no sabía que vos era pariente, todavía ella no sabía que era pariente de Noemí, de Elimelech. Ella no sabía todavía. Ella reconoce su condición de indignidad y se postra en el suelo y lo llama, Señor mío, espero ser digna de todo esto que tú estás haciendo por mí. Y bueno, del 14 en adelante lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero eso nos lleva a nuestro tercer punto. Primero vimos a Boaz, luego vimos a Ruth y ahora vamos a buscar a Cristo en este pasaje. ¿Y cómo llegamos a Cristo desde este pasaje? Bueno, primero tenemos que entender que Cristo es el héroe de toda la Biblia. Cristo es el héroe de todas las páginas de la Escritura. Cristo debe ser el héroe de todos nuestros sermones. Porque no pudiéramos salir de aquí diciendo a los hombres sean como Boaz, a las mujeres no sean como Ruth. O sean como Noemí, o no sean como Noemí. No, este libro no está escrito para predicar moralismo. Este libro no está escrito para que nosotros entendamos a qué hombre deberíamos imitar o a qué mujer deberíamos imitar. No, este libro está escrito para que prefiguremos la redención en Cristo. El matrimonio por levirato solamente lo que hace es evidenciar que en algún momento de la historia, tanto tú como yo, como las viudas, en nuestra condición de indignidad y en nuestra condición de necesidad, necesitamos un redentor. Necesitamos a alguien que nos rescate, alguien que nos redima, alguien que ponga su vida por nosotros. Porque en la condición de extranjeros, de indignos y en la condición de necesitados que estamos no a punto de morirnos de hambre, no, estamos a punto de ser condenados por causa de nuestro pecado. Y es donde Boaz prefigura a Cristo. Y Ruth prefigura a cada uno de nosotros. Boaz no solamente es un hombre, no solamente es masculino, no solamente es santo, sino que también es tierno, tal como Jesús fue un hombre que se hizo como uno de nosotros, fue masculino y protegió a todos los que estaban cerca de él, hizo los milagros que era necesario hacer y avaló sus credenciales de Mesías con cada uno de los milagros, los portentos, las maravillas y las señales que hizo. Y él demostró no solamente ser hombre, sino ser santo. Y no solamente ser santo, sino ser el Hijo de Dios, santo, santo, santo. Nadie más santo. Lo mejor que el cielo tenía fue lo que se hizo carne. No solamente fue hombre como vos, santo, 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 mucho más santo que vos, sino que también fue tierno. Jesús estuvo dispuesto a morir en una cruz, porque tú y yo teníamos que pagar nuestros propios pecados. Pero al ser Jesús tan tierno como para morir en la cruz, sustituyó con su muerte a todos los que pondrían su fe en él. Por eso,
es que podemos preguntar como vos, ¿de quién es esa joven? ¿De quién eres tú? ¿De quién eres tú? No hay tres opciones, no hay más opciones. O eres de Dios o eres del diablo. Y tú dirás, no, yo sé que no soy de Dios porque no soy muy bueno, muy buena, pero yo no soy del diablo. No, ¿por qué usted me dice eso? Porque bíblicamente hablando, no hay tintas medias. No hay tintas medias. O eres de Dios o eres del diablo. Si no eres de Dios, eres del diablo. Si no eres del diablo, eres de Dios. Pero no hay terreno intermedio. Tú no puedes decir, no, yo no soy de ninguno de los dos. Yo soy mío mismo. No. No dice Juan 3 que el que no cree en el Hijo, pues ya ha sido condenado y la ira de Dios está en él. No dice Jesús, el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso vos preguntas, ¿de quién es esta joven? Y nos ayuda a entender de quién somos cada uno de nosotros. O eres de Cristo o no eres de Cristo. No hay tintas medias. Pero igual, si eres de Cristo, Cristo murió por ti. Cristo te amó, te protegió, para que nadie más pueda hacerte nada. Él murió por ti y compró tu vida, compró tu alma a precio de sangre. Y Él pagó todo lo que era necesario, no al diablo, porque el diablo no tiene por qué comprar tu vida. Él simplemente necesita que tú nazcas, que tú seas concebido por alguno de los hijos de Adán, o que tú cometas algún pecado entre tu nacimiento y tu muerte, cosas que has cumplido las tres. Pero es la ira de Dios que está sobre cada uno de los pecadores. Por lo tanto, Cristo no le tuvo que pagar nada al diablo, sino Dios pagó la ira de Dios justa sobre ti. Cristo murió por todos aquellos que creen en Él. Y ahora, en vez de preguntar de quién es esta joven, de quién es este hombre, de quién es esta mujer, Cristo mismo dice, este es mío, esta es mía, y nadie puede arrebatarlo de mi mano. ¿Nota lo que Cristo ha hecho por todos aquellos que creen en Él? Pregunto, ¿de quién eres tú? ¿De quién eres tú? No solamente Cristo es el héroe de la historia, sino que vemos el Evangelio expresamente expuesto aquí en la reacción de Ruth ante la bondad de Boaz. Tal como Cristo se interpuso por nuestros pecados, Boaz mostró su amor por Ruth en la condición, en la peor condición que puede estar una persona. No solamente por humillarse e inclinarse al suelo, sino porque estaba viuda, llorosa, en medio de tragedias, llanto, dolor, hambre. Se le veían las costillas, los huecos en los ojos, las clavículas pronunciadas. Sin nadie que la amara. Acabando de enterrar los 3 hombres de su familia. Con la carga de una viejita indefensa. En una tierra extranjera. Y humillada hasta donde no se puede más. Esa exactamente es nuestra condición espiritual antes de llegar a Cristo. Esa exactamente es nuestra posición de necesidad espiritual. No teníamos buenas obras a las que aferrarnos. No teníamos pedigrí para llegar a Dios diciéndole, yo no necesito a Cristo porque mira, yo soy hijo de fulano de tal. No teníamos suficiente buenas obras para que nuestro pecado único o muchos valiera. No teníamos la condición de alcurnia o de pedigrí, o no éramos lo más noble y sabio del mundo. La condición material, física, socioeconómica de Ruth es exactamente equivalente a la condición espiritual de un hombre, una mujer sin Cristo. Por eso, si tú no eres de Cristo, si tú no has venido a poner tu fe y tu arrepentimiento en la cruz del Calvario, tú tienes como Ruth que ir al suelo, que doblar tus rodillas y humillarte y ensuciarte para reconocer que tú no mereces
Pero si Dios te está mostrando su amor para mostrarte su palabra y decirte yo te amo con un amor eterno, tú también le puedes decir, Señor mío, yo espero ser digno de esta bondad. ¿Notan cómo el evangelio está expuesto claramente en esta situación? Y esto nos lleva a pensar, hermanos amados, que este libro no fue escrito solamente para que tuviéramos una novelita de Corín Tellado en el Antiguo Testamento. No. Si ustedes ven el orden de los libros de la Biblia en el original hebreo, es decir, en la Tanakh, en lo que se llama, se saben, los judíos todavía no tienen Nuevo Testamento, ellos todavía tienen el Antiguo Testamento. Ellos se llaman la Tanakh, Torah, Netubim y Ketubim, TNK, Torah, Netubim y Ketubim, la ley, los escritos y los profetas. Pero es interesante el orden en la que los libros están escritos. Si ustedes ven este libro de Ruth, fue escrito aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Ese es el tiempo, como dice el versículo 1:1, capítulo 1, ese es el tiempo en que los jueces gobernaban en Israel. Eso está más cerca de Débora que de Samuel. No solamente eso, sino que ustedes ven al final del libro anterior en nuestras Biblias, es el libro de Jueces. Y dice que en los días de los jueces, el último versículo, en los días de los jueces en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Por eso los hombres atacaban a las mujeres, por eso la gente hacía lo que le daba la gana, por eso cada quien, y la hambruna que había generalizada en todos lados, porque Dios estaba sometiendo a juicio al pueblo de Dios. Pero lo interesante de la Tanakh en el orden de los libros hebreos es que el libro de Ruth está exactamente después del libro de Proverbios. Y ustedes saben cómo termina el libro de Proverbios, con la mujer virtuosa. Y Ruth empieza a ejemplificar lo que es una mujer virtuosa. Pero Ruth no es la protagonista del libro. A pesar de que el libro está nombrado por ella, aquí el protagonista principal es Noemí. Pero Booz es el personaje un poco desconocido del Antiguo Testamento que mejor prefigura lo que es el Redentor, Cristo como el Redentor. Y ustedes van a ver que Booz, si es verdad, lo van a ver dentro de 2 semanas, si es verdad que Booz es un hombre ideal, es el príncipe azul que todas las mujeres quisieran, y es el protagonista ideal de cualquier historia, pero es desconocido en la Biblia. Mucha gente no conoce a Booz, pero ustedes van a ver que aunque en el libro no se le presente con ningún defecto, aún así él no era el primer pariente redentor. A él no le tocaba. Cristo sí, porque Cristo es el único redentor perfecto. Booz era segundo. Pero eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Mientras tanto, Cristo está presente en este pasaje, tal como Carlos Spurgeon nos presenta a Cristo como nuestro glorioso Booz. Tú también necesitas un redentor tal como Ruth y Noemí necesitaban. Necesitaban uno de la misma familia que redimiera su posición y su necesidad. Que cumpliera las características de la ley, del redentor de la ley, que cumpliera la ley, pero que también fuera como tú, de tu familia. Que te incluyera en su familia, pero que pagara la deuda que tú no podías pagar. Y esa exactamente es el Evangelio. Esa declaración es el Evangelio. Cristo es nuestro Redentor. A todos los que ponen su fe en Él, Él los salva. Y nada ni nadie los puede arrebatar de sus manos. ¿No es maravilloso pensar que Cristo pagó por nuestro pecado? ¿No es una alegría saber que estamos seguros en sus manos y que Él ha dicho, no a los criados de Booz, Él le ha dicho a Satanás y a todos sus demonios que no te molesten? Él ha garantizado con su sangre
que tú no te puedes perder. Si tú estás en Cristo, tú no te puedes perder. Pero si estás lejos de Cristo, tú no te puedes salvar. Tú no te puedes salvar. Tú no vas al cielo. Tú vas a la condenación. Porque tú no te puedes salvar por ti misma, tal como Ruth no podía valerse por sí misma. Y esta historia continuará y se pone mucho mejor. Así que les recomiendo la vayan leyendo durante la semana. Pero lejos de buscar los hombres ser como vos o las señoritas en buscar un príncipe azul que las redima, o incluso las viudas, las casadas, al comparar a su marido con vos. Vamos a salir perdiendo todos los esposos cuando nos comparen con vos. Ese libro no está ahí para que nos comparemos. Ese libro está ahí para que entendamos la figura del Redentor. Y al final hay una sorpresa increíble, pero no se las voy a contar, porque entonces no van a venir dentro de 3 semanas. ¿Ok? Mientras tanto, hermanos amados, ¿de quién eres tú? ¿De quién es esta joven? ¿De quién es ese corazón que tú tienes bombeando sangre de gratis? ¿De quién eres tú? Tal como aquella señora de Iowa regresó como inmigrante ilegal, se metió por la frontera con una nuera mexicana. Así regresó Noemí con su nuera moabita. Tal como esa nuera mexicana fue a trabajar en aquella finca de tomates, pues entonces esta Ruth, la moabita, regresó a trabajar en los campos de Booz. Pero tal como cuando esta nuera mexicana le dijo a su suegra de Iowa, fui a trabajar en la finca de tomates y resultó ser de un tal Tom, así esta nuera moabita le dijo a Noemí, fui a trabajar en los campos de un tal Booz. Y tal como esta suegra americana se puso a llorar porque dijo, ese es mi sobrino, Ruth le dijo a Noemí que trabajó en el campo de un tal Booz. Y Noemí entendió que ese era su pariente, uno de los que puede rescatarnos. Pero no se vayan de aquí pensando en Ruth y en Noemí, ni en Booz. Váyanse de aquí saludando como Booz, diciéndole a cada uno de los que se atraviesen antes de salir, que el Señor te bendiga, y tú respondes, que el Señor te acompañe a ti también. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta novelita. Mejor dicho, gracias por esta gran historia de redención que nos ayuda a entender el papel de Booz y Ruth en la figura de la redención, la prefigura de Booz en Cristo, la necesidad que tenía Ruth tal como nosotros tenemos necesidad de ti. Y es por eso, Señor, que rogamos tu bendición en esta hora. Rogamos tu ayuda, Señor, que nos ilumines, nos ayudes a lo largo de nuestra vida para que entendamos que tú eres el Redentor que necesitamos. Tú eres el único pariente que puede rescatarnos, que no hay otro como tú, no hay otro grande, eterno, sublime como tú que pueda rescatarnos. No hay otro que pueda pagar nuestras deudas. No hay otro que pueda sustituirnos nuestros pecados. Señor, si hay alguien aquí a quien te preguntemos de quién es esta joven y no sea tuya, o no sea tuyo ese corazón, le rogamos, Señor, que hoy sea el día que pueda venir a tus pies pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en ti como sustituto, como su Redentor. Señor, haciendo esto, que la gloria siempre sea para ti. Ayúdanos a conocer de estas noticias que pasan durante la semana, que pasen en cada cama, con cada almohada, que las lágrimas llenen las almohadas de aquellos que vienen a la fe y al arrepentimiento en ti. Pero que también, Señor, podamos celebrar con los ángeles, con el coro celestial, cuando un joven, cuando un hombre, una mujer vienen a tus pies. Señor, gracias porque tú no nos tomas en cuenta nuestros pecados después que estamos en Cristo. Y gracias, Señor, porque ninguna de nuestras condiciones socioeconómicas
ni por ser inmigrantes, ni por ser ilegales, ni por ser mujer, ni por ser hombre, ni por ser joven, ni por ser adulto, ni por ser latino, ni por ser americano, nos condiciona nuestra posición en Cristo. De que a esta edad, en este lugar, podemos amarte a ti y clamar: Señor mío, ayúdame a ser digno de tu amor. Si hay alguien aquí que duda, te rogamos, Señor, que lo convenzas, le convenzas que tú eres lo mejor que podrá pasarle en la vida. Que solo hay gozo en Cristo para disfrutar una relación contigo. Pero si hay alguien aquí, Señor, que lucha con algún pecado, que lucha con su apariencia, lucha con su hambre, lucha con su pecado, lucha con su estatus civil, luchas con su estatus legal, lucha con su condición espiritual, Señor, te rogamos, Padre, que tú tengas misericordia y le convenzas que en Cristo somos más que vencedores y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, a ti te place salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y eso es justamente lo que te rogamos. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.